Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Primero vamos a discutir sobre la popularidad del presidente en el tercer aniversario de gobierno. Luego vamos a analizar qué es esto de la revolución de las conciencias de las que habla el presidente y por qué puede ser un elemento importante o no de la cuarta transformación. Y para finalizar, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el CIDE y las protestas en torno a la ratificación de su director general. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Oficialmente ya arrancó la segunda mitad del gobierno de López Obrador, con una aprobación, según las encuestas, del 65%. Este dato, hay que decirlo, es del modelo Poll of Polls o de encuestas de Oraculus.mx, que toma en cuenta todos los sondeos que se publicaron la semana pasada. Al cumplirse 3 años de que tomó el cargo el presidente, como usted sabe, emitió un discurso muy importante en el Zócalo, donde dijo que se está logrando la revolución de las conciencias. Vamos a hablar de estos dos temas, de la popularidad y de la revolución de las conciencias. Saludo a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Jorge, Javier, ¿cómo están? Gracias, bien. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Y Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Jorge, Héctor, muy buenas noches. Bueno, déjame empezar contigo, Javier, porque una de las cosas que nos pregunta la gente es ¿por qué estamos hablando tanto de la popularidad del presidente? ¿Por qué importa tanto la popularidad de un presidente en un sistema presidencialista? Claro, yo creo que sí es una buena pregunta. Obviamente en todos los países se mide, y no solamente los presidencialistas, en todos los países se mide la popularidad del primer ministro, del presidente, y es importante por muchas razones, y en distintos países y en distintos momentos puede haber razones particulares por las cuales puede ser importante. Empiezas diciendo en un sistema presidencialista, y esa de entrada ya es una razón. En un sistema presidencialista, donde mucho depende del presidente, pues la popularidad del presidente pareciera ser relevante, y yo diría que se vuelve todavía más relevante dado el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador, donde mucho recae en él. En ese sentido, su popularidad se vuelve particularmente importante. Es importante también porque claramente es un político que le gusta el conflicto, y una de las herramientas que tiene para ganar batallas, para ganar esos conflictos en contra de rivales, es su popularidad, legitimidad, ¿no? Entonces, en cualquier institución, organización, persona, cualquier rival, entre más popularidad, pues más fácil será para él enfrentar a ese rival. También creo que se vuelve importante en la segunda mitad del sexenio por un tema de que se va perdiendo poder dado que no hay reelección. Y una manera de minimizar esa inevitable dinámica es manteniendo un alto nivel de popularidad que puede hacerte un duck menos lame, ¿no? Un pato menos cojo. También es algo que le va a permitir controlar el proceso de sucesión dentro de Morena. Creo que todos, y lo hemos dicho una y otra vez, Morena es un medio desastre como partido, tiene serios problemas internos, solamente se van a agudizar rumbo a 2024, y una manera de mantener control del proceso sucesorio es a través de un alto nivel de popularidad, donde todos reconozcan que su popularidad se vuelve algo que todos, gane quien gane, de los precandidatos necesitan y que el partido en sí necesita. Y en ese sentido también es importante para mantener la unidad de Morena más allá del proceso sucesorio. Entonces también es importante en un sentido interno. Creo que también es importante para la oposición. Es importante entender qué está detrás de su alto nivel de aprobación, más allá del numerito, porque en función de lo que esté detrás, uno puede tratar de especular si se mantiene, no se mantiene, si cae, si va a subir.
y eso también creo que es importante en la oposición, porque creo que al iniciar este sexenio, muchos en la oposición, no todos, pero muchos en la oposición, operaron bajo el supuesto de que tarde o temprano la realidad iba a alcanzar a López Obrador, le iba a salir todo mal, no iba a haber resultados, iba a caer en popularidad. Pues no, o no por lo pronto, o no tanto. Entonces creo que es importante para la oposición, y eso generó, por cierto, una actitud autocomplaciente, ¿no? Había que nada más esperar a que la realidad hiciera lo que tenía que hacer. Entonces creo que la oposición también necesita entender qué es lo que está detrás de esa popularidad para también diseñar una estrategia, ¿no? Si piensa que lo que está detrás es manipulación, mentiras, pues igual lo que tienes que combatir eso. Si piensa que lo que está detrás es un cierto entendimiento de la pandemia, pues lo que tienes que combatir es, en fin, en función de lo que ellos crean que explica esa popularidad, debería en parte definir su estrategia bajo el supuesto de que la variable López Obrador es una variable clave rumbo a 2024. Ahora, Héctor, yo me eché un clavado por todas las encuestas para analizarlas y vuelve a ocurrir lo mismo del pasado, que hay muy malas evaluaciones del gobierno de López Obrador en materia de economía, de seguridad, en fin, de varios temas, pero el presidente sube en su popularidad. O sea, la gente no evalúa bien al gobierno, pero sigue queriendo al presidente, sigue teniendo la estima. Lo ve como una persona cercana a la gente, con liderazgo, honesta, austera. En fin, esto que ya hemos analizado muchísimas ocasiones cada vez que salen las encuestas, Héctor. Mira, me parece muy clave la distinción que haces y la hemos ido viendo pues, a lo largo de todo este tiempo. Conforme avanza el gobierno del presidente López Obrador, él se mantiene en un nivel de simpatía, de atracción para la gente importante, alto, a diferencia de los resultados de sus políticas fundamentales, de su política contra la corrupción o contra la violencia. En esto la gente no se engaña. La gente está percibiendo las deficiencias de la economía, de la seguridad, de la corrupción e incluso en algunas encuestas muy claramente la deficiencia de la política social. Así que el tema de que el presidente tiene como embrujado a los ciudadanos mexicanos con su rollo es solo parcialmente cierto, porque la verdad es que cuando le preguntan a la gente qué piensa de la realidad, el gobierno del presidente sale muy mal evaluado. Entonces, esto que dice Javier, a mí me parece muy importante de entender qué es lo que está detrás de esta popularidad del presidente, pues para efectos de la oposición y ver si puede contrarrestarlo. Pero lo primero que habría que entender es que atrás de esta popularidad del presidente hay un bono presidencial de la cultura política mexicana a los presidentes. La única excepción ha sido Peña Nieto, pero es la excepción en tantas cosas Peña Nieto que, la verdad, la única excepción ha sido Peña Nieto, que empezó siempre mal, siempre tuvo mala aprobación, nunca hizo un trabajo serio por su aprobación y se volvió mudo la mitad del sexenio y cuando le ganaron la elección desapareció. Entonces, bueno, pues un presidente así pues no puede tener bono presidencial, pues no. Entonces, el otro asunto es que López Obrador sigue teniendo una capacidad, digamos, de ocupar el espacio de la comunicación y tiene tomado, digamos, bien tomado el mayor espacio de pantalla y de sonido que hay en el país. Y eso también cuenta. Sí. Ahora, era un presidente que tenía esta aprobación cuando perdió la elección intermedia, la de junio. Su aprobación no se trasladó a Morena ni a sus aliados. La oposición, que no hacía ruido, que no había entendido por qué razón López Obrador tiene esta aprobación, pues le puso unos candidatos aquí y allá y por todos lados y le ganó la mayoría de los votos.
sumados los de la oposición. Sí. La aprobación de López Obrador fue un factor de relativa poca importancia en la elección de junio y va a ser también, yo creo, un factor de relativa poca importancia en la elección del 24, pues por la razón obvia de que no es a López Obrador, no es el que va a estar en la boleta y no es a él a quien los mexicanos van a elegir, sino a otros, Sí. Alguno le dará su endorsement López Obrador, le dará su apoyo total, todo lo que pueda, pero la votación no es por López Obrador, la votación es por quien vaya a ser el candidato de Morena. Un dato muy interesante que sí se sale de esta tendencia de evaluar mal al gobierno, pero bien a López Obrador, Jorge, es en la encuesta de parametría de Francisco Abundis, 70% de la gente cree que el gobierno ha manejado bien la pandemia, a pesar de los malos resultados. Y lo que dice Abundis es que le creen al presidente y en ese sentido que efectivamente le ha caído como anillo al dedo la pandemia al presidente en términos de popularidad. Me parece una teoría contraintuitiva, pero pues creo que vale la pena analizarla, ¿no, Jorge? Bueno, yo creo que le creen a este presidente y, como decía Héctor, prácticamente a todos, con la excepción de Peña. Me atengo simplemente a la encuesta de Reforma, no porque me esté cayendo especialmente bien ese periódico, pero tiene la ventaja de una serie histórica bastante estable, continua, que se remonta al sexenio de Zedillo. Y vemos cómo en el mismo momento del sexenio, los que tuvieron la popularidad más alta, igual a la de López Obrador, ellos la ponen en 58, da lo mismo. Lo importante es que es la misma, que Zedillo y que Fox en el mismo momento. Zedillo ya habiéndose recuperado de la hecatombe del 95, Fox de la caída por la luz en el 2000, la subida de la luz en el 2002, y Calderón no se había recuperado todavía de la depresión de 2009, de su segundo año, pero pues bueno, se iba a recuperar. Entonces, este es el nivel más o menos acostumbrado de presidentes a medio periodo desde que tienen sentido las encuestas. Antes de Zedillo no tenían el menor sentido, en mi opinión, por lo menos. Bueno, ahora, es cierto que López Obrador ha enfrentado situaciones adversas, pero decía yo, lo de Zedillo y lo de Fox también las enfrentaron. Y no, López pero no Obrador, como ahora, ¿no? No como ahora. No, bueno, Zedillo te diré, no, 95 como no, 95 fue de la misma gravedad para la gente, yo creo. Fox no, pero tuvo también momentos muy difíciles. Pero sobre todo, López Obrador arranca con 53% del voto. Zedillo con 50 y una ayudadita, digamos, más bien un poquito debajo de 50, y Fox con 43. Es decir, no hay tanta diferencia si nos atenemos a esa encuesta. La adversidad sí es superior para López Obrador. Por ahí voy al tema que tú dices de la pandemia y en general. Sí, a mí me da la impresión, no tengo una respuesta, pero creo que hay que buscar mucho más del lado de los mexicanos que del lado de López Obrador la explicación de por qué tiene esa popularidad. No es lo que haga o deje de hacer López Obrador, es cómo somos los mexicanos en la coyuntura en la que nos encontramos. Es decir, este es un país que lleva exactamente, si queremos ser muy generosos, 24 años de democracia representativa. Punto. No más. Imposible decir que más. Y pues eso pues, es andar en pañales. Y eso hace que es una sociedad pues, que juzga a la gente, a sus gobernantes, a sus representantes, a sus poderes de una cierta manera. Ni siquiera tuvimos en México lo que tuvieron los brasileños, los argentinos, los colombianos, los chilenos, una democracia de élites, que ciertamente la gente no votaba, pero las élites sí, y algo se filtraba. Aquí no hay nada hasta el 97. Pues yo creo que es por ahí donde hay que tratar de entender
Porque, por ejemplo, lo de la pandemia que dice Abundis, en efecto, los resultados son absolutamente categóricos. Por ejemplo, el tema de la vacunación, estamos en el peor lugar de los países comparables. Es muy inferior nuestro porcentaje al de otros países de América Latina o de Europa o de Asia, de donde quieras. Sí. Y sin embargo, la gente está contenta con la vacunación. 600,000 muertos. 600,000 muertos por exceso de mortandad. Pues sí, mira, pues ni modo, ya así nos tocó, ya estará de Dios, pues, así es la vida. Es decir, no hay una posición de reclamo, porque no hay la costumbre de reclamar. No estoy diciendo es más que el reclamo, Jorge, porque es que le creen al presidente de que vamos bien, decía Abundis. De que vamos bien. Exacto. No hay los instrumentos para aquilatar si vamos bien o mal. Los datos son irrebatibles en materia de pandemia. Irrebatibles. No, simplemente no hay discusión. Pues no. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy, yo tengo otros datos. O sea, ¿por qué López Obrador dice yo tengo otros datos? Porque ese es el sentimiento del mexicano. Él lo saca de la sociedad. No es que él se lo imponga a la sociedad se lo impone a él. Él es así porque la sociedad es así. Yo tengo otros datos. ¿Cuáles? Los que me dio el presidente. Y ya. ¿Cómo ves, Javier? Muy interesante esto, porque entonces las evaluaciones de gobierno pues serían una especie de entelequia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Mira, por más que seamos una democracia joven, como dice Jorge, que lo somos, sí hay muchas diferencias entre los distintos presidentes en estos pocos años. Entonces, claramente, las personas, los ciudadanos, sí reaccionan de distintas formas, en diferentes contextos ante los distintos presidentes. Unos han subido, otros han bajado, unos empiezan alto y bajan, otros empiezan abajo y suben, en fin, hay movimientos muy distintos en las series de los presidentes que hemos tenido en los últimos 24 años. La excepción, dicen, es Peña, pero yo recordaría que Peña Nieto, empieza con una estrategia de mantenerse fuera de los reflectores y darle los reflectores al pacto. Entonces, en donde hubiera uno esperado que él tuviera un alto nivel de aprobación o que mejorara su nivel de aprobación, que fueron los primeros 2 años, la estrategia es, aquí la estrella es el pacto, no yo, presidente. Y él no hablaba, la queja era que no decía nada, que no aparecía, que no estaba presente, que no sé qué, y todos los reflectores estaban sobre el pacto como una estrategia. Que creo que fue la estrategia correcta dado lo que se quería hacer a través del pacto y cómo se quería presentar el pacto, etcétera, ¿no? Entonces, eso podría explicar por qué es una excepción tan contundente en los primeros 2 años, por lo menos, de su presidencia. Yo regreso a algo que siempre he mencionado respecto a qué explica esta diferencia entre cómo se aprueba el gobierno y cómo se aprueba el presidente, que tiene que ver con lo que siempre digo, que es dignidad y moralidad. Que es lo que ofrece y que es algo muy real, muy real para las personas. No son beneficios, resultados concretos, los típicos que se miden. Y, como siempre, haría yo la comparación con la Unión Europea. La Unión Europea le dio resultados concretos a la gente en Inglaterra, construyó cosas, etcétera, pero estaba mal evaluada. No obstante, aquí es el caso distinto, ¿no? Buenos resultados, mal evaluada. Aquí, malos resultados, bien evaluada. ¿Qué explica ambas cosas? Tanto la reacción de muchos ingleses ante la Unión Europea como la reacción de muchos mexicanos ante el presidente, es un tema de dignidad y de moralidad. Ellos sentían que la Unión Europea, por más que daba resultados, los trataba de una manera poco digna. Era arrogante, era distante, etcétera. Y aquí al revés. De los resultados que dé, es uno de ellos, está con ellos, habla por ellos, los defiende, está de su lado. Y además, moralmente hablando, también está al lado correcto. Esas 2 cosas son independientes de los resultados. Pase lo que pase. Héctor. Pero pongamos, digamos, un poquito de matices en esto. Naturalmente que hay lo que dice Jorge, de una democracia
incipiente e inmaduro. Naturalmente que hay lo que dice Javier, pero básicamente la información que estamos teniendo a través de las empresas, de las encuestas, nos está diciendo la verdad. Nos está diciendo de un presidente que es aprobado, ¿Sí? Javier, pero por el 60% de la población. 65. O 65. Bueno, Sí. a ver, aquí empieza también el tema de las encuestas. Sí, sí, sí. Porque hay unas que le dan 75. Mira, yo le de dan las 50. que te Bueno, doy a ver, números. 75 y 50 no pueden ser. Una miente. Los dos extremos son Reforma, 58% de aprobación, y Parametría, 72% de aprobación. Son 14 puntos de diferencia. Efectivamente es un mundo. O sea, Sí. una de esas, o las dos, Sí. están mal, pero básicamente nos están diciendo que es un presidente que en medio de esta gran adversidad conserva un toque serio con la gente. Ahora, ¿con cuánta gente? Bueno, con un poco más de la mitad de la sociedad mexicana. La otra mitad no está ahí, ni le cree al presidente, ni simpatiza con él. Estamos hablando de, ¿cuánto quieres? ¿El 40% de la población? Pues eso es una enormidad de mexicanos. Entonces, no hagamos como que la aprobación de López Obrador, el presidente, es de toda la sociedad, es de quien lo aprueba. Y hay una enorme parte de la sociedad que no lo aprueba. Ahora, cuando pasas a juzgar su gobierno, la enorme mayoría de la sociedad lo desaprueba. Desaprueba todas y cada una de sus cosas. Otra vez, el tema de la pandemia, en esa encuesta. Hay otras encuestas en que no sale así. Entonces, nos tenemos que mover con cierta cautela entre la diversidad de métodos y de resultados de las encuestas. Pero yo sí creo, Jorge, que básicamente el retrato que están arrojando es el retrato del momento político en que estamos. Perdón, antes de que te pase a ti, Jorge, creo que Javier quería hacer un apunte. Nada más una aclaración. Quien no aprueba es un porcentaje mucho menor, Héctor, según oráculos y según las encuestas. Es decir, el 65% aprueba en promedio y creo que, Leo, corrígeme, el 31% desaprueba. Sí, es decir, no es el restante. Sí, pero, para aclarar. Pero Javier, en ese 61 está agremiado el que aprueba mucho y el que aprueba un poco. Exacto, entonces, eso sí ha cambiado. Ese aprueba poco, pues ¿cuántos son? Es decir, tomémoslo con cautela, sin tratar de desmentir el retrato general, porque el retrato general me parece que está bastante cerca de lo que está pasando, ¿no? A ver, Jorge, ahora sí. Mira, si tomáramos, lo podemos hacer rápidamente, solo a ojo de buen cubero, si tomáramos una decena, una veintena de países hoy, de democracias más o menos cabales, en fin, y con buenos o malos resultados económicos y de la pandemia y la popularidad de sus jefes de Estado, quizás el único que tenga tan malos resultados y tan buena aprobación sea Modi de la India. Correcto. Bolsonaro tiene un pésimo desempeño y una pésima popularidad. Piñera en Chile no tiene tan mal desempeño, aunque venía muy mal por las protestas, y tiene ahora 10% de aprobación y muy buenos resultados de la pandemia, ya ahora, de la pandemia nada más. Colombia, Duque, lo mismo. En Europa, lo mismo. Johnson, me corregirá Javier, tiene problemas muy serios. Biden tiene muchas dificultades con la economía, con la inflación, con muchas cosas, y se refleja en su popularidad. Creo que junto con Modi, la India, el único país donde hay ese desfase gigantesco es México. Sí. Maduro tiene una popularidad, si se pudiera medir, de 10% y tiene resultados espantosos. Bueno, pues, ¿y qué? Entonces, hay algo no normal en esta situación mexicana. Entonces, no es normal, o bien porque López Obrador es muy especial, eso es lo que piensa él, desde luego, y sus partidarios, o bien algo muy especial de la sociedad mexicana, a diferencia de estas otras sociedades.
no estoy refiriéndome solo a sociedades ricas. O las dos. Varios ejemplos de América Latina y podríamos encontrar más países ricos. Trudeau, por ejemplo, Javier ya lo mencionaba no sé cuándo, le fue bastante regular en las encuestas, a pesar de, en las elecciones, perdón, y con un manejo regular, no malo, pero no fantástico, ni de la pandemia ni de la economía. El único país que yo veo con ese enorme desfase entre resultados y aprobación es México con la India. Pues a ver qué explicación hay de esa peculiaridad mexicana, si es que esa peculiaridad existe. Bueno, tú decías, o porque el presidente es especial o porque la gente es especial. Pueden ser las dos cosas, Jorge. Pueden, sí. Y de hecho, que haya un efecto de interacción entre la especialidad del comunicador y del comunicando, ¿no? Creo que le dicen, ¿no? Sí, puede haberlo. Porque yo sí soy de los que sostiene que López Obrador sí tiene un genio comunicativo, tiene un toque con la opinión pública. Hombre, que no habíamos visto. Leo, de acuerdo, Leo, pero en fin, todos los demás del mundo no son perfectos, incompetentes o ineptos en materia de comunicación. Hay de todo, hay gente con el mismo talento de comunicación que López Obrador. No es único en el mundo. Pero 2 horas, ninguno tiene 2 horas al día de discurso. Porque no se lo permitirían en sus países. Bueno, pero pues ahí está la especialidad. A eso voy. Búscale de ese lado, busquémosle de ese lado, no del lado del talento de López, sino que puede soplarse 2 horas todos los días y los medios la reproducen, etcétera, etcétera. Pues sí, y la gente lo escucha. Digo, los índices no son malos. No son malos, han caído. Trump lo hizo con su Twitter, ¿eh? Trump lo hizo con su Twitter. Pero cayó su popularidad. Imagínate que quieres el nuevo canciller alemán, Scholz, que empiece ahora 2 horas todos los días en los primeros 2 años de su mandato. O sea, no llega la primera semana, lo baja. No, es que sí es un fenómeno eso de la mañanera, sin lugar a dudas. Yo también confieso que iba a tener un desgaste. Lleva 3 años y no ha tenido desgaste, 2 horas al día, ¿eh? Pero tiene razón, Jorge, es un fenómeno del presidente y de los medios que lo toleran y de la sociedad que lo tolera. Pues es de los dos. Sí. Oigan, déjenme, hago una breve pausa y también quiero regresar a discutir el tema de la revolución de la conciencia. Que dice el presidente que eso es lo más importante y lo que va a permanecer después de su sexenio. ¿Qué es esto de la revolución de la conciencia? Regresamos en un momento más.